Los riñones son unos filtros alucinantes, súper eficientes. Pero, ¿qué pasa cuando de repente dejan de funcionar? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en la tecnología que les toma el relevo. Un sistema que literalmente salva vidas actuando como un riñón, pero fuera del cuerpo. A ver, cuando esos filtros se paran en seco, la cosa se complica. Todos los desechos, el líquido que sobra, todo eso se empieza a acumular. Y claro, eso crea una situación que puede llegar a ser muy crítica. Justo en ese momento es cuando entra en juego la diálisis. Vale, este va a ser nuestro plan de ruta. Primero entenderemos por qué se llega a necesitar la diálisis. Luego veremos cómo funciona un riñón artificial 24/7. Después nos pondremos un poco científicos para ver la física que hay detrás de todo esto, exploraremos las diferentes terapias que existen y al final veremos las dos grandes vías para la diálisis. Venga, pues vamos al lío. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo exactamente hace falta una terapia de reemplazo renal? ¿Cuál es el porqué de todo esto? Mucha gente piensa en diálisis y automáticamente piensa en un fallo renal crónico, ¿verdad? Pero la realidad es que sus aplicaciones van mucho más allá y a menudo son súper urgentes. Hablamos de casos de insuficiencia renal aguda, de pacientes críticos que tienen un fallo multiorgánico, también para intoxicaciones muy graves o incluso en lo que se conoce como síndrome de aplastamiento, que es una situación tremenda donde se liberan toxinas a lo bestia en la sangre. Claro, para este tipo de pacientes que están en una situación tan crítica se necesita una solución que sea, digamos, delicada, que no sea agresiva y que sobre todo funcione sin parar, imitando lo que haría un riñón sano. Y esa solución tiene un nombre: terapia de reemplazo renal continuo. Y la palabra clave aquí, la que lo cambia todo, es esa: continuo. Porque esto no va de sesiones de unas pocas horas y ya está, como en otros tratamientos. No. Esto es un soporte constante, 24 horas al día, 7 días a la semana. La idea es imitar ese trabajo incansable que hace un riñón sano. El sistema es, en esencia, un circuito súper ingenioso que no para. A ver, la sangre sale del paciente, una bomba la empuja para que pase a través de un filtro, que es básicamente el riñón artificial. Ahí es donde ocurre toda la magia de la limpieza, y una vez limpia, la sangre vuelve al cuerpo, y vuelve a empezar el ciclo. ¿Y por qué hacerlo así, de forma continua? Pues la razón principal es que es un método mucho más suave. Al sacar los líquidos y los desechos poco a poco, los pacientes que están muy inestables, sobre todo los que tienen la tensión por los suelos, lo toleran mucho mejor. Y además, su manejo es relativamente más sencillo que el de otras técnicas que son, pues, más rápidas y más agresivas. Vale, pero ¿qué es lo que pasa exactamente dentro de ese filtro? ¿Qué magia es esa? Bueno, pues de magia tiene poco. En realidad es física pura, y todo se basa en dos principios fundamentales. Vamos a verlos. El primero es la difusión. Esto es fácil de entender. Pensemos en una bolsita de té en una taza de agua caliente. Las partículas del té, ¿qué hacen? Se mueven desde la bolsita donde están súper concentradas hacia el agua donde no hay casi. Pues en la diálisis es igual. Las toxinas de la sangre, que está muy cargada, pasan a un líquido de diálisis que está limpio, donde la concentración es bajísima. Y el segundo principio es la ultrafiltración, que también se llama convección. A ver, conocemos las cafeteras de émbolo, las de presionar. Pues es eso. Al apretar aplicamos presión y forzamos al agua a pasar a través del café. En este caso, una diferencia de presión es la que empuja al agua y a las toxinas que van con ella a cruzar la membrana del filtro. O sea que aquí está el quid de la cuestión. Quedémonos con esto. La difusión va por concentración, como lo del té, y la ultrafiltración va por presión, como la cafetera. Parece simple, pero entender bien esta diferencia es clave, porque absolutamente todas las terapias que vamos a ver son una combinación de estos dos principios. Y es que, a jugar con estos dos principios físicos, al combinarlos, lo que tenemos es un auténtico menú a la carta de terapias. Cada una está pensada para un trabajo, para una necesidad muy específica. Vale, prepárense para una sopa de letras, porque los acrónimos pueden asustar un poco, lo sé, pero que no cunda el pánico, que en el fondo solo describen lo que hace cada terapia. Tenemos la SCV, la HFVV, la HDVVV y la HDFVVC. Estas son las 4 modalidades principales que se usan en el día a día en la clínica. En esta tabla se ve todo mucho más claro. Si nos fijamos, algunas terapias como la SCVF y la HFVC tiran sobre todo de convección, o sea, de presión. Otras, como la HDVC, se basan más en la difusión, es decir, en la concentración. Y luego está la HDFVC, que es como la todoterreno porque utiliza las dos fuerzas a la vez. La tabla también nos chiva cuáles de ellas necesitan un líquido de reposición para que todo se mantenga en equilibrio. Pero de todas estas opciones, hay una que es la reina, la que se lleva la palma. Es la hemofiltración venovenosa continua, la HFVC. Se usa, ojo al dato, en casi el 80% de las UCIs españolas.
Una barbaridad. ¿Y por qué tanto éxito? Pues porque es súper versátil y permite tener un control súper preciso tanto de los líquidos como de las toxinas, algo vital en pacientes que están tan delicados. Hasta ahora nos hemos centrado en las terapias continuas, que son perfectas para pacientes en estado crítico. Pero esto es solo una parte de la foto. Ahora vamos a dar un paso atrás, a ampliar el zoom, para entender los dos grandes caminos que existen en el mundo de la diálisis. Al final, todo se reduce a una pregunta muy simple. ¿Qué membrana usamos para filtrar la sangre? Tenemos dos opciones. O usamos una membrana artificial en una máquina que está fuera del cuerpo, eso es la hemodiálisis, o aprovechamos una membrana natural que ya tenemos dentro de nuestro propio cuerpo. La verdad es que es un poco como la fábula de la tortuga y la liebre. La diálisis peritoneal sería la tortuga. Usa el propio cuerpo como filtro. Es un proceso más lento, más suave, más constante. Y la hemodiálisis, pues es la liebre. Mucho más rápida, mucho más potente, pero claro, necesita toda una máquina externa y un equipo bastante más complejo. Y claro, para que la liebre, la hemodiálisis, pueda correr, necesita una buena autopista. Se necesita un acceso a la sangre que sea muy resistente, como esta fístula arteriovenosa. Lo que se hace, con cirugía, es unir una arteria y una vena en el brazo. ¿Para qué? Para crear un punto de acceso con un flujo de sangre súper potente, suficiente para que la máquina pueda hacer su trabajo a toda velocidad. Al final, da igual si la terapia es continua o intermitente, si usamos el peritoneo o una máquina gigante. En el fondo, todo, absolutamente todo, se reduce a esta idea: el movimiento selectivo de agua y solutos a través de una membrana. Es un principio simple, pero increíblemente poderoso. Se trata, sencillamente, de devolver al cuerpo el equilibrio que había perdido. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta fascinante de cara al futuro. La tecnología que tenemos hoy es un auténtico salvavidas, no hay duda. Pero todavía está a años luz de la perfección y la elegancia de la biología. La gran carrera, el gran reto, es seguir buscando ese riñón artificial ideal. Uno que consigue imitar a la perfección ese trabajo increíble, incansable y sutil que hacen nuestros propios órganos. Esa búsqueda continúa.